Hola amigos, gracias por visitar mi canal. Hace tan solo unos días publiqué un vídeo sobre este multímetro de la marca Kaiwetch, concretamente el modelo KM601, que me dejó gratamente sorprendido, sobre todo por los buenos resultados de sus mediciones dentro de su rango como multímetro. Para los que estéis interesados en verlo, os pondré por aquí arriba, os saldrá un enlace a su completa revisión. El caso es que, tanto por alguna consulta que se me ha hecho fuera de YouTube, como por otra que se me ha hecho en los comentarios, por ejemplo la del amigo Vicenzo desde Italia, son varios los que se han interesado por la precisión en la medición de este instrumento cuando toca medir corrientes pequeñas comprendidas en el rango de 3 a 20 miliamperios, que son corrientes realmente muy pequeñas. Para salir de dudas me puse a realizar las pruebas, las cuales no se hicieron en la primera revisión, y he aprovechado para grabar este vídeo y enseñároslo ahora al que le pueda interesar. Vamos a empezar más con la carga electrónica de Rigol, para demandar los amperios a nuestro antojo. Se los quitaremos a esta batería que está aquí conectada, haciendo pasar la corriente a través de este multímetro de Fluke que nos hará de referencia, y veremos al mismo tiempo el resultado en el multímetro de Kaiwetch. Así que empezamos. Bien, comenzamos con las pruebas. Empezamos con unos 30 miliamperios y aquí podéis ver 29,2 y ahí 29,1,2. Vamos a notar la presencia de un baile en las cifras. Yo creo que es debido a la naturaleza de la fuente de la carga electrónica, que debido al sistema de conmutación que me imagino que llevará en su interior, pues se producen esos pequeños bailes. Pero bueno, vemos que aquí están muy aproximadas las cantidades. Vamos a bajar ahora un poquito, pues hacia unos 20 miliamperios, y vemos que el Fluke nos arroja unos 20,1 y este aparatito también, 20,1. Vamos a bajar a unos 15, ahí tenemos 15,2, 3 y aquí 15,29, bueno, perfecto. Bajamos a unos 10, aquí ha cambiado la escala, el Fluke nos indica unos 9,2, 9,3 y aquí 9,2, pues nada, sigue estando muy bien. Vamos a bajar a unos 5 miliamperios, el Fluke nos indica unos 5,4 y aquí 5,4 también. El baile no lo podemos evitar por culpa de la carga electrónica. Vamos a bajar a unos 3, estamos en 3,5 miliamperios. Son corrientes verdaderamente muy pequeñas, estamos hablando de décimas de miliamperio. Vamos a bajar a unos 2, tenemos 2,6 aproximadamente, el baile, y aquí lo mismo, 2,5, 2,6. A ver ahora si conseguimos bajar a 1 sin que la carga electrónica se nos corte, porque igual no tiene tanta sensibilidad. Tenemos 1,4, 1,5 y aquí 1,4, 1,5 con ese baile, pero vemos que estamos en el rango del miliamperio. Efectivamente, sí, andamos ahí. Y ahora ya menos, me imagino que la carga electrónica aquí ya se nos va un poquito la carga electrónica. Vamos a hacer otra prueba. En vez de meter la carga electrónica que nos va a producir este pequeño baile en las cifras, voy a poner una carga resistiva pura para ver si las cifras se quedan un poco quietas. Bien, no he conseguido ahora mismo otra cosa que este juego de bombillas. Lo que pasa es que nos dan una carga muy superior a la que queríamos. Y entonces, pues bueno, con estas dos bombillas encendidas tenemos 357,9 y aquí tenemos 358,0. Estamos ahí, 357, 357,7,9. Bien, está muy aproximado. Voy a apagar ahora una de las bombillas que dará, me imagino que el consumo baja a 272,4, 272, no, aquí ha subido 272,5,6 y aquí 272,8. Es que está realmente muy bien. A ver si consigo apagar esta y encender la otra que me parece que es más pequeña. Efectivamente, 94 miliamperios. Pues tenemos 94,1 y 94,1. Vemos que el aparato
sigue midiendo muy bien, incluso con corrientes tan pequeñas como 2, 3, 4 miliamperios. Así que muy bien. Amigos, esta ha sido la prueba rápida. Recordaros que si estáis interesados en la compra de este instrumento, en la descripción del vídeo os dejo un enlace de compra con el que podréis conseguir un importante descuento en la web del fabricante, con envío gratis incluido. Os dejaré por aquí arriba, más o menos por aquí, un enlace a otro vídeo donde analizamos un nivel láser de este mismo fabricante que también me dejó gratamente sorprendido. Nada más, un saludo y agradeceros la visita a mi canal. Podéis ir en paz. Chao.